El viento traía polvo y silencio por el andén vacío. Una mujer estaba sola, aferrada a una maleta desgastada y una carta que había sido devuelta sin abrir. Su nombre era Clara Henderson, y había cruzado medio país persiguiendo la promesa de un hombre que nunca había conocido, pero en Occidente las promesas se rompen fácilmente. La tinta del sobre todavía le picaba en los ojos. Lamentamos informarle que el caballero ha elegido una novia más joven. Más joven, como si el amor tuviera un límite de edad, como si 38 inviernos significaran que su corazón ya no podía florecer. Enderezó la espalda y observó los últimos rayos del sol fundirse sobre las vías del desierto. Una voz detrás de ella, profunda, tranquila y firme, atravesó la soledad. «Señora, ¿está esperando a alguien?» Ella se giró. Un hombre estaba a unos pasos de distancia, con el sombrero en la mano, polvo en las botas y dolor en los ojos. La miró como si hubiera visto un fantasma, o tal vez un milagro. Cuando ella no respondió, él se acercó más. «Te enviaron de regreso por ser demasiado mayor». Pausa, entonces semía. El viento se quedó en silencio y, por primera vez en años, Clara se olvidó de ocultar sus lágrimas. Porque en ese momento, bajo la luz moribunda de la pradera, se dio cuenta, tal vez en Occidente todavía había espacio para una oportunidad más en el amor. La luz de la mañana se filtraba por las rendijas de la pequeña ventana de Clara, proyectando finas franjas doradas sobre una mesa abarrotada de cartas y sueños que nunca arraigaban. El reloj marcaba el tiempo, como siempre en las casas donde nadie esperaba. Estaba sentada con una taza de café fría, con la mirada fija en el sobre que tenía en las manos, arrugado, manchado y sellado, de volver al remitente. Sus dedos temblaron mientras rompía el sello otra vez, aunque sabía cada palabra de memoria. Lamentamos informarle, señora Henderson, que el acuerdo previsto ha sido cancelado. El caballero ha seleccionado a otro prospecto, más joven y más adecuado para la vida en el campo. Su voz se quebró al susurrar, más joven, adecuada. Las palabras resbalaron de su lengua como polvo, secas, amargas, despiadadas. Dobló la carta, la apretó contra su pecho y dejó escapar un sonido entre un suspiro y una risa. «Supongo que ya estoy demasiado vieja para hornear pan y remendar camisas», murmuró al silencio. Un suave crujido en la puerta la sobresaltó. La anciana señora Carter, la dueña de la pensión, se asomó. «¿Ha vuelto la carta?», preguntó ella suavemente. Clara sintió. «Parece que a mí también me han devuelto el correo». La mujer mayor sonrió con tristeza. «Los hombres de allá afuera no saben que mantiene caliente un hogar. Lo aprenderán demasiado tarde». Se fue sin decir una palabra más, y la habitación se llenó de nuevo con el zumbido de la soledad. Afuera, el silbato del tren sonaba a lo lejos, largo y solitario. Clara se levantó, se acercó a la ventana y observó la fina columna de humo que cruzaba el cielo matutino. Llamaba a algo en su interior, algo inquieto que aún no se había extinguido. Se dirigió a su cómoda y abrió el cajón donde había guardado su vida en pilas ordenadas, un vestido descolorido, una fotografía de su difunto padre, una Biblia con páginas sueltas. Debajo de ellas, encontró la primera carta que había enviado, la destinada a un hombre llamado Elías Canendra y Craig, Texas. El papel se había amarillado en los bordes, pero su letra aún era cuidadosa y esperanzadora. «Sé cocinar, coser y hacer compañía. He conocido el dolor, pero aún creo en la bondad». Cerró los ojos y susurró: «Quizás no fuiste tú quien dijo que no. Quizás fue el mundo». Cuando los volvió a abrir, la decisión ya estaba tomada. Empacó su maleta, un vestido azul, un peine y la misma carta. Su mano se detuvo en el pomo de la puerta como si fuera a obligarla a darse la vuelta, pero no había nada por lo que detenerse. Afuera, el camino de tierra brillaba con el calor, extendiéndose hacia la estación como una promesa. Clara caminaba despacio, cada paso cargado por lo que dejaba atrás, pero ligero por lo que aún podría encontrar. El jefe de estación se tocó el sombrero. «¿Va hacia el oeste, señora?». Ella sonrió levemente. «Supongo que sí». «¿Tienes familia ahí?». Ella miró hacia el horizonte, la palabra familia se le hizo un nudo en la garganta. «Todavía no». El silbato volvió a sonar, más agudo esta vez, mientras la bestia de hierro entraba con un siseo de vapor y olor a carbón. Subió a bordo, se acomodó junto a la ventana y sostuvo la carta de vuelta en su regazo. A medida que el tren avanzaba a toda velocidad, la ciudad que había conocido toda su vida se desvanecía. Por primera vez en años, Clara Henderson no estaba esperando a nadie, iba a algún lugar. Apenas el sol había ascendido por encima de las colinas cuando Elías Kane se bajó de su caballo, hundiendo las botas en la tierra seca del patio de su rancho. El suelo crujía bajo cada paso, no había llovido en meses, e incluso el viento se había olvidado de susurrar allí. Ató su caballo al poste,
se sacudió el polvo del sombrero y dejó escapar un suspiro que se sintió más pesado de lo debido. Dentro del granero, el aire olía a heno y arrepentimiento. Una sola linterna ardía tenuemente, proyectando largas sombras sobre herramientas, cuerdas y el fantasma de una vida antaño plena. En la pared colgaba una pequeña fotografía de una mujer de ojos oscuros y una sonrisa que aún dolía al mirarla. Extendió la mano y recorrió con el pulgar el borde del marco. «Buenos días, Ana», murmuró. «Otro día más sin que estés aquí». Se quedó allí un rato, hasta que el silencio se hizo demasiado fuerte. Las vacas estaban inquietas y las cercas necesitaban reparación, pero el dolor en su pecho trabajaba más lento que cualquier tarea. El dolor se había convertido en parte de la rutina, como el amanecer, como el polvo. El viejo perro del rancho trotó, moviendo la cola perezosamente. «Vamos, Scout», dijo Elías, rascándole el pelaje gris detrás de las orejas. «No sirve de nada quedarse quieto. El trabajo no se hace solo». Para cuando llegó al corral, el caballo del sheriff ya estaba allí, atado junto al suyo. El sheriff Dalton, alto y corpulento, con una sonrisa que apaciguaba los tiroteos, se apoyaba en la cerca masticando un trozo de paja. «Buenos días, Kane. Te ves peor que una mula en julio». Elías gruñó. «¿Esa es tu forma de decir buenos días, Dalton?» «Depende. ¿Piensas responder o solo quedarte pensativo como la semana pasada?» Elías se subió a la barandilla de la cerca, con la mirada fija en los campos áridos. «No hay mucho que decir. Las cosechas se están muriendo. El banco espera. Y las noches son demasiado tranquilas». El sheriff escupió la paja en la tierra. «¿Alguna vez pensaste que quizá lo que necesitas no es más tierra, sino alguien que te responda?» Elías sonrió con cansancio. «No creo que me quede encanto para cortejar», Dalton rió entre dientes. «Menos mal que no se necesita encanto. Hay una nueva agencia en Abilene que envía novias al oeste. Por correspondencia. Mujeres que buscan un comienzo, igual que tú buscas un final». Elías negó con la cabeza. «No soy el tipo de hombre que una mujer quiere. No tengo nada más que trabajo y fantasmas». Dalton se cruzó de brazos. «Los fantasmas no calientan, Eli». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, sinceras y agudas. Elías no respondió de inmediato. Contempló los campos, hileras de tallos secos doblados por el viento, del color de huesos viejos. El pensamiento de otra voz en esa casa, otra mano en la mesa, despertó algo que ya no reconocía. Esa noche, después de las tareas y el silencio, se sentó a la mesa de la cocina con una botella de whisky y una hoja de papel. La lámpara parpadeó, proyectando su sombra contra la pared. Mojó la pluma, dudó, y luego comenzó a escribir. «Me llamo Elias Kane. Tengo 42 años. Tengo un pequeño rancho, algunos caballos y más tierra de la que puedo cultivar solo. No soy muy hablador, pero creo en el trabajo y la honestidad. Si buscas comodidad o cosas buenas, no puedo prometértelo. Pero si quieres un hogar y alguien que lo cuide, creo que puedo ofrecértelo». Se detuvo y observó la tinta que se extendía por las fibras. No era elegante. No era el tipo de carta que las mujeres soñaban con recibir. Pero era verdad, y la verdad era todo lo que le quedaba. Firmó, dobló el papel y lo metió en un sobre. A la mañana siguiente, fue al pueblo en bicicleta y lo depositó en el buzón que estaba fuera del almacén. Al darse la vuelta para irse, vio a Dalton observándolo desde el otro lado de la calle. El sheriff se tocó el sombrero, sonriendo. «Te lo dije, Kane, a veces hay que tener un poco de fe». Elías no dijo nada, simplemente montó su caballo y regresó hacia el horizonte. Él aún no lo sabía, pero esa carta viajaría más lejos de lo que podía imaginar. Llegaría a las manos de una mujer a la que ya le habían dicho que era demasiado mayor para el amor. Las ruedas del tren crujieron contra los raíles, un largo gemido de metal y distancia. Clara estaba sentada junto a la ventana, con las manos enguantadas apoyadas en el regazo, observando el mundo pasar en tonos dorados y grises. Los pueblos pasaban fugazmente, una confusión de campanarios, molinos y campos que parecían extenderse hasta el infinito. Su reflejo la miraba en el cristal, pálido y pensativo. La carta que llevaba estaba cuidadosamente doblada en su bolso, con las arrugas suaves de tantas lecturas. «Elias Kane», susurró el nombre para sí misma, como si quisiera comprobar cómo sonaba en su voz. Fuerte, serena, como alguien que pertenecía a la tierra más que al aire. Frente a ella estaba sentada una mujer de rostro amable con un gorro de encaje, tejiendo con dedos ágiles y ágiles. «¿Vas al oeste, querida?», preguntó la mujer sin levantar la vista. Clara asintió.
Hasta donde me lleve el tren, la mujer sonrió. ¿No lo somos todas? Soy la señora Winslow. Voy a reunirme con mi hija Annabelín. Dice que hay trabajo y gente amable. Tienes familia esperándote. Clara dudó. La palabra familia todavía sentía algo extraño en la boca. No, dijo en voz baja. Solo, una carta que me decía que viniera. Las manos de la señora Winslow se ralentizaron. Ah, una de esas cartas de matrimonio. Entonces. Clara sonrió levemente. Lo era. Hasta que dejó de serlo. La mujer mayor levantó la vista, con una mirada cálida, entre lástima y admiración. Bueno, te diré algo, querida. En Occidente, el tiempo no envejece a una mujer, solo la mirada de los hombres. Mantén la frente en alto y no dejes que nadie te diga cuándo has terminado. Clara rió suavemente, sorprendida por la facilidad con la que le salió. El sonido le resultó extraño, como recordar una canción que no había cantado en años. Afuera, la tierra se abría de par en par, llanuras interminables, ríos que cortaban el polvo como hilos de plata, y su corazón, por primera vez en mucho tiempo, se sintió desatado. A medida que el tren se adentraba con estruendo en el desierto, los pasajeros cambiaban, mineros con las manos callosas, esposas con bebés envueltos en mantas, vagabundos buscando fortuna o huyendo de fantasmas. Todos habían dejado algo atrás. Esa noche, cuando casi todo el coche se había quedado en silencio, Clara permaneció despierta bajo la tenue luz de una linterna. Sacó la carta de Elías, recorriendo las palabras con la punta del dedo. Había algo sincero en ellas, ninguna promesa de amor ni riquezas, solo una esperanza silenciosa. De esas en las que podía creer. El silbato del tren sonó largo y bajo, resonando por las llanuras. Ella susurró, Dry Creek, Texas, como si al decirlo fuera a hacerlo realidad. Por la mañana, el paisaje había cambiado de nuevo, tierra roja, mezquites y un cielo tan grande que parecía tragarse el horizonte. Cuando el revisor anunció su parada, Clara recogió sus cosas, con el corazón latiendo con fuerza y asustada. Dry Creek era más pequeño de lo que había imaginado, unas calles polvorientas, un bar, una iglesia y una oficina de correos que parecía medio dormida. Bajó del tren y esperó, observando el andén. Nadie se acercó. Nadie la llamó por su nombre. El empleado de la estación, un anciano con gafas, levantó la vista del mostrador. ¿Es usted el que llegó en el tren de la mañana? Sí, dijo ella, sonriendo cortésmente. Clara Henderson. ¿Estaba destinada a conocer a un hombre? El señor Elias Kane. El empleado frunció el ceño, rebuscando entre un fajo de papeles. No lo veo desde hace tiempo. Es un ranchero más allá de Miller's Creek, ¿verdad? No creo que esté esperando visitas. Se le cortó la respiración. No lo esperaba. Pero envió una carta. Quizás sí, quizás no. La agencia en Abilene cerró el mes pasado. Un lío de correo salió mal. Se encogió de hombros. Lo siento, señora. Clara se quedó allí un buen rato, con el polvo arremolinándose alrededor de sus botas. La carta en su bolso de repente se sintió más pesada, como una piedra que hubiera cargado a través de un continente. Se giró lentamente, lista para regresar al tren y olvidarse de todo. Pero al hacerlo, sus ojos captaron una figura al otro lado de la calle, un hombre alto junto a un corral, sujetando a un caballo nervioso. Se movía con la lenta paciencia de alguien acostumbrado al dolor. Elias Kane. Aún no la había visto. Solo una silueta contra la luz de la mañana, hombros anchos, sombrero desgastado por el sol, una fuerza serena. Por un instante, casi lo llamó, casi dio un paso al frente. Pero algo la detuvo, el miedo, el orgullo o el dolor de otra decepción. Así que, en lugar de eso, lo observó desde el borde del camino, con el corazón dividido entre el reconocimiento y la incredulidad, mientras el hombre al que había cruzado el país para encontrarse sacudía el polvo de las manos y miraba hacia arriba. Directamente a sus ojos. Por un instante, ninguno de los dos se movió. La calle entre ellos estaba en silencio, salvo por el viento que se deslizaba sobre el polvo. Elías entrecerró los ojos para protegerse del sol, levantando el ala de su sombrero lo justo para que Clara pudiera ver sus ojos, gris pálido, firmes y cautelosos, como un hombre acostumbrado a observar el mundo antes de entrar en él. Aún no sabía su nombre. Para él, solo era una desconocida con el polvo del viaje en la falda y una tristeza que intentaba ocultar con todas sus fuerzas. Pero algo en su quietud, en su forma de estar de pie, con la barbilla en alto y el corazón ya medio roto, lo pilló desprevenido. Elías se tocó el sombrero. Señora,
dijo en voz baja. Clara esbozó una pequeña sonrisa. Buenos días. ¿Buscas a alguien?, preguntó. Su voz tenía ese tono lento y pausado que hacía que cada palabra sonara deliberada. Dudó, apretando más fuerte su bolso. Sí. Creo que no lo vi. Él asintió una vez, sin presionar. Era su estilo, nunca empujar, nunca fisgonear. Miró hacia su maleta. Si necesita un lugar para descansar un rato, señorita, la señora Thompson tiene una pensión limpia calle abajo. El mejor pastel al oeste de Pecos. Gracias, dijo Clara, aunque las palabras salieron más como un suspiro. Al darse la vuelta para irse, el caballo a su lado se encabritó de repente, levantando polvo y pánico. Clara no pensó, dejó caer su mochila y tomó las riendas con movimientos tranquilos y seguros. Tranquilo, murmuró, con la mano sobre el cuello del animal. No hay daño, no hay ruido, está bien. Elías se quedó paralizado. El caballo se calmó, como si reconociera algo en su voz que no supo identificar. Cuando por fin se tranquilizó, dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. «¿Tú manejas caballos?», dijo, casi sorprendido. Clara sonrió levemente. «Sí, en casa. Mi padre tenía unos cuantos». La observó con atención. No solo las arrugas junto a sus ojos ni sus manos cansadas, sino la calma que se respiraba en su interior, la gracia que nace de sobrevivir a demasiadas tormentas. No muchas mujeres se atreverían a dar un paso al frente así, dijo. Se sacudió el polvo de la falda. Ya no hay muchas oportunidades. Algo en esa respuesta permaneció con él mucho tiempo después de que ella se marchara. Al anochecer, el pueblo estaba envuelto en la suave luz del atardecer. Desde su porche, Elías podía ver la pensión calle abajo, con sus ventanas brillando cálidamente. Intentó concentrarse en el libro de cuentas que tenía delante, costos de alimentación, deudas, reparaciones, pero su mente volvía una y otra vez a la mujer de manos firmes y ojos tristes. Más tarde esa noche, en el bar, el sheriff Dalton se recostó en su silla, sonriendo. He oído que tuviste un poco de revuelo esta mañana. Un forastero en el pueblo paró tu caballo en seco. Elías no levantó la vista de su bebida. No era una desconocida cualquiera. Dalton rió entre dientes. Nadie lo es, hasta que lo es. Afuera, la luna colgaba baja, pálida contra la oscuridad interminable. A la mañana siguiente, Elías llegó temprano al pueblo con la intención de enviar un telegrama pidiendo más semillas. Pero al pasar por la oficina de correos, algo le llamó la atención, un sobre arrugado tirado en el polvo cerca de las escaleras. Desmontó, lo sacudió y frunció el ceño al ver el nombre garabateado, Clara Henderson. La dirección del remitente decía R.Y. Craig, Texas, Elías Kane. Por un segundo, se quedó allí parado, con el corazón latiendo lenta y fuertemente. Los bordes estaban rotos, la tinta se desvaneció, pero era su letra, su carta. La que había escrito meses atrás y que nunca esperaba volver a ver. Miró calle abajo, hacia la pensión, la luz de la mañana se filtraba por las ventanas. Una revelación lo invadió, la mujer que había conocido no era una desconocida en absoluto. Ella fue quien respondió. La que le dijeron que era demasiado mayor. La que nunca conoció. Elías dobló la carta con cuidado y se la guardó en el bolsillo. Luego montó a caballo y se dirigió hacia el camino que conducía a su puerta. El viento solo le traía un pensamiento. Quizás algunas cartas encuentren el camino a casa después de todo. Esa noche, la lluvia caía con fuerza sobre Dry Creek, golpeando las ventanas como 1000 puños diminutos. Clara estaba sentada bajo la tenue luz de la lámpara de la pensión, con la maleta hecha de nuevo, como tantas otras veces. La carta de Elías yacía abierta sobre su regazo, el papel temblaba ligeramente en sus manos. La leyó una y otra vez hasta que las palabras se desdibujaron, hasta que el dolor tras las costillas se convirtió en algo sordo y constante. Se marchaba al amanecer. El golpe en la puerta fue suave al principio, luego más fuerte. Dudó. Pocos hombres llamaban después del anochecer en un pueblo como este. Al abrir, entró el viento frío, trayendo consigo el olor a lluvia y caballos. Elías estaba allí, empapado, con el sombrero en la mano y los ojos ardiendo como si hubiera salido de una tormenta. Respiró hondo, con las palabras atrapadas. Has venido hasta aquí, por un hombre demasiado tonto para ver tu valor. A Clara se le hizo un nudo en la garganta. Señor Kane, no quise causar problemas. Parece que hubo un error. La agencia me envió aquí, pero... Negó con la cabeza,
dando un paso adelante justo para que la luz de la linterna le tocara la cara. No me equivoco. Solo me arrepiento. Esa carta, era mía. La escribí yo. Simplemente pensé que nadie me respondería. Ella bajó la mirada, la lluvia goteaba el borde del sombrero de él sobre las tablas del suelo. No esperabas a una anciana. Bajó la voz. No esperaba a nadie. ¿Y eso es lo que he conseguido, hasta ahora? Afuera, los truenos resonaban en las colinas. Adentro, silencio. La mano de Clara temblaba al intentar cerrar la puerta, pero él la detuvo suavemente con la palma. Te vas, dijo. Vi tu bolso junto a la ventana, no puedo quedarme donde no me quieren, punto. ¿Crees que no te quiero? Ella lo miró a los ojos, inquisitivos, inseguros. Ni siquiera me conoces. Se quitó el sombrero, lo dejó sobre la mesa y dijo, casi en un susurro, quizás no. Pero sé lo que se siente perder. Y sé lo que significa mirar a alguien y sentir que el silencio se aquieta por primera vez en años. A Clara se le llenaron los ojos de lágrimas sin poder contenerlos. Se dio la vuelta, agarrando el pomo de la puerta como si eso la mantuviera en pie. No debería decir esas cosas, señor Kane. No las dice en serio. El silbato del tren sonó a lo lejos, un grito largo y lastimero. Elías se acercó, con la lluvia goteando de su abrigo. Te mandaron de vuelta por ser demasiado viejo, dijo en voz baja, entonces se mío. Las palabras quedaron allí colgadas, crudas y temblorosas en el aire. Se quedó sin aliento. Por un instante, ninguno habló. Entonces susurró, te arrepentirás de esto, sonrió, apenas. Cariño, he vivido con arrepentimiento la mitad de mi vida. Me vendría bien algo nuevo. El silbato volvió a sonar, ahora más fuerte. Miró hacia la ventana, las luces del andén se tenues a través de la tormenta. Un paso más y se iría para siempre. Pero sus pies no se moverían. El tren partiría, la lluvia pararía, y ella seguiría allí, de pie ante el hombre que no debería haberla encontrado, pero que de alguna manera lo hizo. Extendió la mano para tomarla, sus dedos ásperos rozando los suyos, vacilantes pero seguros. Quédate, dijo. Solo un día. Si al anochecer todavía quieres irte, compraré el billete yo mismo. Por un momento, Clara no dijo nada. Luego, en silencio, cerró la puerta para protegerse de la lluvia. Elías dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo, la tormenta aún rugía afuera, pero adentro, algo nuevo, algo frágil, comenzó a respirar nuevamente. La mañana llegó suave y gris, con esa luz que hace que el mundo parezca medio dormido. Clara estaba en el porche de la casa del rancho de Elías, observando la niebla que se alzaba sobre los campos. La lluvia finalmente había cesado en la noche, dejando la tierra húmeda y respirando de nuevo. Por primera vez en semanas, el aire olía a vida, cedro mojado, tierra y esperanza. Elías salió del granero, con las mangas arremangadas y una leve sonrisa en los labios. Asintió una vez, en silencio como siempre. El café está caliente, dijo. No es mucho, pero te va a hacer la sangre correr. Lo siguió adentro, donde la casa contaba su propia historia, una de largos silencios y pequeñas rutinas. Un solo plato en la mesa, un reloj que hacía tic-tac demasiado fuerte, una fotografía debajo de una vela que se había consumido. No tocó nada, pero lo notó todo. Elías le sirvió una taza, deslizándola sobre la mesa. ¿Duermes bien? Bien, dijo en voz baja. La lluvia ayudó, él asintió. Siempre lo hace. Los dos se quedaron allí sentados, sin saber cómo romper el silencio. Finalmente, Clara lo rompió. ¿Vives aquí sola? Desde que falleció mi esposa, sí. Lo lamento. Se encogió de hombros, con la vista fija en su taza. Pasó hace mucho tiempo. Pero la casa todavía se siente como si fuera la mitad de ella. Ella entendió eso, la forma en que el dolor persiste, la forma en que crea espacio donde solía vivir el calor. A medida que el día avanzaba, Clara se encontró ayudando sin que nadie se lo pidiera, trayendo comida, barriendo el porche, tendiendo la ropa. El viento le tiraba de la falda, el sol le calentaba la cara y sintió algo que no había sentido en años, utilidad. Más tarde, cuando volvió a entrar, Elías estaba reparando una silla rota junto al fuego. Levantó la vista, con una media sonrisa en los labios. No pensé que volvería a ver el día en que alguien volviera a tender la ropa aquí. Clara se puso las manos en las caderas, fingiendo severidad. Entonces has estado viviendo mal, se rió entre dientes, con un sonido bajo y sincero.
creo que tienes razón. Los días se tornaron tranquilos, desayuno al amanecer, tareas hasta el mediodía, cena con el canto de los grillos entre las palabras. Los vecinos empezaron a cuchichear. En el pueblo, la gente decía que el viejo vaquero había perdido la cabeza al traer a una novia por correspondencia que ya había sido enviada de vuelta una vez. Pero los chismes nunca impidieron que saliera el sol, y a ninguno de los dos le gustaba mucho hablar. Una tarde, Clara encontró a Elías remendando una cerca al final del pastizal. El cielo estaba teñido de naranja y oro, y el aire olía a hierba empapada por la lluvia. Se acercó, le entregó una cantimplora y lo observó trabajar. Tenía las manos fuertes y los movimientos firmes, la fuerza que da al haber superado una pérdida y aún así haber decidido mantenerse en pie. Cuando se enderezó, secándose el sudor de la frente, ella dijo en voz baja, «Trabajas demasiado para un solo hombre», él sonrió. «¿Te quejas?» «Solo lo noto». La miró entonces, la miró de verdad. «Haces que la casa suene como si volviera a respirar». Las palabras se le escaparon como una verdad callada por demasiado tiempo. Clara sintió que se le calentaba el rostro, pero no apartó la mirada. Quizás solo necesitaba que alguien abriera las ventanas. Se quedaron allí un rato, sin hablar, ambos escuchando el viento que se movía entre la hierba. Esa noche, mientras Clara ordenaba la cocina, encontró un sobre escondido en un cajón, viejo, amarillento y escrito con una letra delicada de mujer. Lo desdobló con cuidado. La tinta estaba descolorida, pero el mensaje era claro: si alguna vez vuelve a amarla, déjale saber que está perdonada. A Clara se le hizo un nudo en la garganta. Dobló la carta, la colocó con cuidado donde la encontró y susurró: «Ya lo ha hecho». Afuera, Elías se quedó bajo las estrellas, sin saber que ya lo había leído. Miró hacia la ventana, donde la luz brillaba suavemente contra la oscuridad, y por primera vez en años, sintió que su casa ya no estaba embrujada, era su hogar de nuevo. El verano llegó seco e implacable. El cielo se volvió pálido y vacío, el aire cargado de polvo que se aferraba a cada respiración. Pasaron semanas sin lluvia, y la tierra comenzó a agrietarse como un pergamino viejo. El río se redujo a un hilo, la hierba perdió su verdor, e incluso el ganado permaneció en silencio bajo el peso del calor. Elías se levantaba antes del amanecer todas las mañanas, para ir a por el poco trabajo que el sol aún no había consumido. Clara lo seguía, ayudando en lo que podía, remendando cercas, acarreando agua, hirviendo lo poco que les quedaba para la cena. Nunca se quejó, ni una sola vez, aunque sus manos se ampollaban y sus faldas se volvían grises por el polvo. Una tarde, el viento cambió, cortante, caliente y extraño. De esos que hacían desaparecer a los pájaros y a los caballos inquietos. Clara levantó la vista del lavabo, presintiéndolo antes de verlo. Una columna oscura se elevaba sobre las colinas, rodando rápidamente. Humo. Elías. Llamó, con la voz quebrada en el silencio. Ya salía corriendo del granero, con la vista fija en el horizonte. Fuego, dijo, apenas un suspiro. Lleven los caballos al lecho del arroyo. Las llamas llegaron rápido, quemando la hierba seca como si tuvieran un propósito. El aire se llenó de su rugido, vivo y furioso. Clara agarró las riendas de la yegua más joven, intentando alejarla, pero el animal entró en pánico y se encabritó. «Tranquila, niña», susurró, pero su voz se ahogó en el viento. Elías estuvo a su lado en segundos, apartándola mientras una ola de calor los envolvía. «Váyanse», gritó. «Vayan a la casa. No te dejaré». La fulminó con la mirada, el humo le picaba en los ojos. «No discutas, Clara». Pero ella no escuchó. Corrió de vuelta, con las faldas al viento, agarró un cubo y se unió a él. Juntos, combatieron el fuego hasta que les dolieron los brazos, apagando chispas, acarreando agua, tosiendo entre el humo. El techo del granero se prendió y las vigas crujieron al ceder. «Elías», gritó Clara al ver las llamas lamer el establo. 2 caballos seguían dentro. Corrió antes de que él pudiera detenerla. El calor la golpeó como un muro, le ardían los pulmones, le picaba la piel, pero siguió adelante. Desató al primero, le dio una palmada en el flanco, luego al segundo. Cuando Elías la alcanzó, ella salía tambaleándose, con la manga chamuscada, el pelo chamuscado, los ojos abiertos y aturdida. La atrapó al caer, dejándose caer de rodillas en el suelo, acunándola contra él. «No te atrevas a dejarme», susurró con la voz quebrada. «No después de haberte encontrado». Por fin llegó la lluvia, no una tormenta, sino una suave misericordia que siseó contra el fuego moribundo. El mundo olía a ceniza y tierra,
y cuando Clara abrió los ojos, el cielo lloraba por ambos. Elías la abrazó con fuerza, apoyando la frente contra la de ella. «Eres una maldita idiota», dijo con voz temblorosa. «Tú también», susurró ella y, de alguna manera, ambos rieron. El rancho sobrevivió, con cicatrices, pero en pie. El pueblo acudió a ayudar, trayendo cubos, mantas y compasión. Los rumores volvieron a empezar, sobre lo cerca que había estado de perderla, sobre cómo tal vez Dios les estaba dando una señal. Una semana después, el sheriff Dalton salió a caballo, con el polvo asentándose tras él. Desmontó despacio, con el sombrero en la mano. «He oído lo que pasó», dijo. «Por una vez, el pueblo habla bien de ustedes dos. Dice que combatieron el incendio como si fueran una pareja unida». Elías sonrió levemente. «Hablar es fácil, Dalton», la sonrisa del sheriff se desvaneció. «No es lo que vine a decirte. El banco está haciendo su jugada, Eli. Están cobrando la deuda. Si no puedes pagar a fin de mes, te quitarán el terreno». Elías miró hacia la casa, donde Clara estaba en la puerta, con el brazo aún vendado. «No pueden», dijo en voz baja. Dalton suspiró. «Sí que pueden. A menos que tengan la manera de que esa escritura sea de propiedad conjunta. 2 firmas en lugar de una podrían ganar tiempo». Elías lo miró fijamente, con la comprensión apoderándose de él con fuerza y realismo. «¿Te refieres al matrimonio?». El sheriff asintió. «Eso dificultaría la incautación. Ya sabes cómo dice la ley». Elías se volvió hacia la casa. Clara lo observaba desde el porche, con el sol poniente reflejándose en su cabello. Podía verlo todo ahora, el fuego, la pelea, como ella lo había apoyado cuando el mundo se convirtió en humo. Se quitó el sombrero y habló en voz baja, casi para sí mismo. «Supongo que es hora de dejar de pedirle excusas para retenerla». Dalton sonrió. «Ya era hora, maldita sea, Kane». Elías comenzó a caminar hacia la casa, cada paso lento y seguro, el viento calmado ahora, la tierra aún humeante pero viva, igual que ellos. El sol salía suave y rojo sobre Dry Creek, ese tipo de amanecer que se siente como una promesa susurrada antes de que el mundo despierte. El aire aún olía a madera quemada, pero la tierra estaba viva de nuevo, pequeños brotes verdes brotaban de la tierra ennegrecida, una prueba silenciosa de que incluso después del fuego, la vida encuentra un camino de regreso. Clara estaba de pie junto a la ventana, abrochándose los botones de su sencillo vestido blanco. No era nuevo, estaba limpio, remendado y era suyo. La tela le rozaba las muñecas como un secreto que no estaba segura de merecer guardar. Abajo, veía a Elías junto al establo, peinando la crin de su caballo, con los hombros rígidos por unos nervios que jamás admitiría. Se sorprendió sonriendo, una sonrisa tímida y poco común. Por primera vez en años, no se preparaba para irse. Estaba esperando para quedarse. La pequeña iglesia a las afueras del pueblo estaba medio llena esa mañana, vecinos, caras curiosas y el sheriff Dalton al fondo, intentando ocultar una sonrisa tras su sombrero. El predicador estaba listo, Biblia en mano, con esa voz solemne que inspira fe. Elías ocupó su lugar al frente, con su mejor camisa planchada y las botas limpias, aunque aún así lo encontró polvo. Cuando Clara cruzó la puerta, la habitación pareció quedar en silencio. Caminaba despacio, con paso firme, sin apartar la mirada de él. Cuando llegó a su lado, Elías le tomó las manos, ásperas y temblorosas. El predicador empezó a hablar, pero para ambos, el mundo se había quedado en silencio, solo se oía el sonido de sus respiraciones y el crujido del suelo viejo bajo sus pies. «¿Aceptas, Elías Kane?», dijo el predicador, «a esta mujer como tu legítima esposa, para amarla y cuidarla por el resto de tus días». Elías la miró y, por una vez, las palabras brotaron con facilidad. «Ningún papel te hace mía, Clara. Mi corazón ya lo hizo». Un silencio invadió la habitación. Clara sintió las lágrimas antes de poder contenerlas. «Y te tomó», susurró con voz suave pero segura, «no por lo que he perdido, sino por lo que he encontrado». El predicador sonrió y cerró el libro. «Entonces, por la gracia de Dios y de esta buena tierra, los declaro marido y mujer». Afuera, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, lentas, suaves, indulgentes. La gente jadeó suavemente, saliendo al exterior, con el rostro alzado hacia el cielo. Tras meses de sequía, era como si el cielo mismo hubiera elegido ese momento para respirar de nuevo. Elías se levantó el sombrero, miró las nubes y rió, un sonido profundo que provenía de algún lugar enterrado hacía mucho tiempo. «Supongo que el buen Dios decidió bendecirnos como es debido», dijo. Clara lo tomó del brazo y se acercó.
O quizás solo esperó a que estuviéramos listos. Salieron juntos bajo la lluvia, de la mano, con el mundo oliendo a polvo y renovación. Las campanas sonaron, el pueblo vitoreó, y el agua empapó su vestido, su cabello, el abrigo de él, arrastrando la ceniza, la tristeza, los años de soledad que ninguno había expresado en voz alta. Más tarde, cuando el sol volvió a asomar, se quedaron junto a la cerca, observando cómo la tierra se emborrachaba. El rancho se extendía ante ellos, brillando húmedo y dorado bajo la luz. Elías se giró hacia ella y le secó una gota de lluvia de la mejilla. ¿Demasiado vieja para el amor?, preguntó en voz baja. Clara sonrió, con los ojos brillantes como los campos húmedos que la rodeaban. Quizás. Pero no demasiado tarde. El viento se agitaba suavemente entre la hierba y, en algún lugar más allá de las colinas, un trueno resonó una última vez antes de desvanecerse en paz. Y allí, en el corazón del salvaje oeste, entre polvo, fuego y lluvia, dos almas que pensaban que su tiempo había pasado finalmente encontraron el lugar al que debían pertenecer. Y ese es el final de esta historia bajo el amplio cielo occidental. Gracias por mirar y por acompañarnos en otra historia de amor, pérdida y esperanza. Hasta la próxima, mantén el corazón abierto y la silla firme, Amanecer.